buen mediodía, estamos como de costumbre todos los jueves, después de Somos Noticias Chacabuco, con la repetición de los días sábados a las 18:30 por esta frecuencia, las 7 del canal local y por supuesto con distintas opiniones sobre el quehacer político y sobre todo sobre el quehacer sindical aquí en la ciudad de Chacabuco, porque claro, están concatenados la política con el sindicalismo, con el gremialismo, no cabe ninguna duda. Y para comenzar el programa, la nota con Martín Carnaghi, joven político, pero hablando también de la situación de los trabajadores de nuestro país. En Reporte Sindical con Martín Carnaghi. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por atendernos. Bien, muy contentos acá, trabajando en nuestra sede de Unidad Ciudadana, recorriendo cada uno de los barrios de nuestros vecinos y bueno, charlando con la gente, llevando adelante nuestras propuestas con mucha alegría y con mucha pasión por lo que hacemos y con este desafío electoral por delante. Bueno, obviamente que tu tarea abarca muchas cuestiones, pero nuestro programa está un poco más referido a lo que es sindical y por lo tanto nos gustaría hablar un poquito también de la propuesta que puede haber para los distintos trabajadores y sobre todo para los de la tercera edad, para los pasivos con este tema que se viene la reforma laboral primero, la reforma de las edades jubilatorias que aparentemente va a ser optativo, pero bueno, ¿qué opinión te merece esto, Martín? Bueno, mirá, me parece que es la coronación de todo un plan sistemático y permanente de este gobierno de Cambiemos, de ajuste y de flexibilización. Y creo claramente que es muy importante la difusión que ustedes hacen de la tarea de los sindicatos y también pensando en que es la poderosa fuerza del movimiento sindical la que debe ponerle un freno a esto que estamos viviendo y todos los trabajadores unidos, digamos, trabajando bregando por ponerle un freno a este ajuste. Creo que claramente el 22 de octubre tenemos la posibilidad de transmitirle a nuestros vecinos y a los bonaerenses de que necesariamente hay que ponerle un límite a este gobierno y pedirle que cambie el rumbo. Evidentemente, gran parte de las cosas que se hicieron y de las que no se dicen, pero se van a hacer, tienen que ver con un modelo de país que impulsa el presidente Macri, la gobernadora Vidal y también el intendente en Chacabuco, es decir, la responsabilidad de un Estado que le da la espalda a los trabajadores y que evidentemente está planteando para después de octubre no solo más tarifazo, sino también una cosa tan grave y que parecía como que ya habíamos saldado esta discusión con tantos años de conquista durante el gobierno de Néstor primero y de Cristina después. Evidentemente todavía tenemos un debate pendiente y para eso es importante el 22 de octubre que tanto los trabajadores como los jubilados y todo el conjunto de la ciudadanía acompañe esta propuesta de unidad ciudadana porque nosotros sentimos que somos los que podemos ponerle un límite a estas decisiones que se quieren tomar que perjudican al conjunto de la población. En cuanto a lo jubilatorio específicamente, ¿qué reflexión podés hacer? Mirá, a mí me parece que nosotros dejamos nuestro gobierno prácticamente con un 95-96% de cobertura previsional. No hay un barrio o no hay una casa donde nosotros no lleguemos y la gente nos cuente la gratitud y la alegría de lo que fue para muchas familias que se haya podido jubilar el padre de familia o la mamá con la moratoria previsional. No hay tampoco ninguna casa, por lo menos, en la cual no se nos plantee que la cobertura del 100% que tenían con el PAMI durante el gobierno de Cristina hoy se haya bajado en muchísimos casos al 50% y que además de los tarifazos permanentes que sufren nuestros abuelos, ahora también tengan que pagarse muchos medicamentos. Son todas pérdidas de derechos, digamos, son conquistas que el conjunto del pueblo argentino no es propiedad de un gobierno, sino del conjunto del pueblo argentino que ha podido alcanzar estas conquistas durante nuestros 12 años de gobierno y que hoy permanentemente vemos la pérdida de derechos y esto sumado de que quieren ampliar la edad jubilatoria, la restatización de los fondos de ANSES, recuperarlo para todos los trabajadores y para nuestros jubilados, son grandes conquistas que me parece que mostraban que nuestro país tenía
un gran horizonte de justicia social, de protección social, y que hoy son derechos que vamos perdiendo, y esto tiene un impacto grave en nuestra ciudad, en Chacabuco. Y esto se ve todos los días, no son cosas que pasan solamente a nivel nacional, sino que lo vivimos diariamente. Desde nuestra posición, desde nuestro trabajo permanente en Unidad Ciudadana, queremos ser concejales cercanos a la gente, queremos ser concejales que estemos permanentemente en la escucha de estos problemas y también generar las propuestas para paliar esta situación y también para volver a generar ese gran momento que nosotros vivimos en nuestro país de protección social, donde seguramente faltaban cosas, pero siempre había un Estado inclusivo que protegía a sus ciudadanos. Hoy lo que vemos es exactamente lo contrario. Desde la posibilidad cierta, por otra parte, de ser concejal del partido de Chacabuco, ¿tenés alguna propuesta, algún acercamiento para con los gremios, para trabajar en forma conjunta en el futuro? Mirá, por supuesto nosotros estamos en diálogo permanente con cada uno de los gremios de Chacabuco y con los trabajadores a los cuales ellos representan. Creemos que es muy importante esta horizontalidad y esta pluralidad que hemos construido tanto de Unidad Ciudadana, transmitirla también en nuestra forma de hacer política y en las propuestas que llevemos al Consejo Deliberante. Hoy vivimos una situación muy difícil en nuestro Chacabuco por las políticas económicas que perjudican al conjunto de los trabajadores y de nuestros abuelos. Pensamos que claramente tenemos que avanzar hacia un plan de contingencia y de emergencia farmacológica, un plan de emergencia de nuestras pymes, que son las que generan trabajo genuino en Chacabuco, y también un plan de emergencia alimentaria. Es decir, son distintos, digamos, podemos proponerlo en términos de ordenanzas para que el Ejecutivo después lo aplique, porque hay experiencias tanto en Moreno como en Ituzaingó y en otros distritos gobernados por el Frente para la Victoria, que han llevado adelante estas medidas para poder no solo paliar la situación, sino también volver a poner la rueda de la economía y del desarrollo local a andar para poder contener socialmente y recuperar el trabajo genuino para todos. Cuando nosotros planteamos el tema de la emergencia alimentaria en nuestros barrios, lo quiera ver el gobierno o no, cada vez hay más dificultades de familias que por ahí no pueden llevar un plato de comida a su casa, y también hay cada vez más comercios que se ven perjudicados por las medidas del gobierno. Entonces, poder instrumentar ese plan de emergencia alimentaria, entre otras cosas, a través de una tarjeta de descuento para que todas las familias de Chacabuco puedan acceder a lo que se necesita para una canasta básica, y de paso también reincentivar a los comercios locales que por ahí se ven perjudicados por las grandes cadenas que sí tienen los beneficios que le da este gobierno. Y en cuanto al tema PYME, que son las grandes generadoras de empleo y de trabajo genuino en Chacabuco, también creemos que esto lo hemos charlado con los empresarios del parque industrial, que están viviendo una situación muy difícil y que se podría, a través de los incentivos y también de poder ciertas cargas impositivas que son municipales, poder subsanarlas para que los empresarios locales puedan seguir generando trabajo en Chacabuco. Cada uno de estos temas seguramente tendremos los momentos para abordarlo y lo charlamos y lo transmitimos. No son ideas que se nos ocurren a nosotros, sino que tienen que ver con lo que nos transmite la gente, con lo que nos transmiten los sindicatos, de un momento difícil de Argentina, un momento difícil para Chacabuco, y que nosotros como concejales podamos ponernos manos a la obra para no ser una oposición testimonial, sino una oposición que realmente ante cada crítica, ante cada diagnóstico, tenga una propuesta bajo el brazo y podamos recuperar y poder construir entre todos un Chacabuco con desarrollo y con inclusión social. Martín, gracias. Un placer, muchas gracias. Este y los anteriores programas de Reporte Sindical los puede ver en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Reporte Sindical y déjenos su comentario o sugerencia. También lo puede hacer en nuestro correo reportesindical@gmail.com. Somos Unidad Ciudadana. La lista de Cristina en Chacabuco. Que no te corten la esperanza. Unidad Ciudadana. Siempre del mismo lado. Del tuyo. Votá boleta completa. Martín Carnaghi, concejal. Tecnomac,
Servicios informáticos de Marcos Lobosco. Registradoras, balanzas, impresoras, tiqueadoras, comanderas fiscales. Venta, reparación y mantenimiento. Jujuy 26, teléfono 02352 471 471 Chacabuco. El avance de las obras de lo que está haciendo el Sindicato de Choferes de Camiones en su predio de la Ruta Nacional número 7 avanza a pasos agigantados. Mientras vemos parte de esos avances, les leemos un comunicado que nos hace llegar, firmado por su secretario general Mariano Olaechea, que dice lo siguiente: el Sindicato de Choferes de Camiones comunica a sus afiliados que se encuentra abierta la inscripción para la entrega de guardapolvos para el ciclo primario y de útiles para el ciclo secundario, cerrándose la inscripción el día 30 de noviembre de 2017. Para mayor información, concurrir a la sede del sindicato, Buenos Aires 376. Para la inscripción deberán presentar último recibo de sueldo, la fotocopia, y fotocopia de la credencial de obra social al día. Reitero, firma este comunicado Mariano Olaechea, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, seccional Chacabuco. Crear HD, cobertura de eventos sociales, fotografía y videos para bodas y 15 años, despertadas, books, backstage y apertura. Crear HD, Andes 84, teléfono móvil 11 35 94 79 91. Contacto en Face, Guillermo Argüello. Crear HD. Como les decíamos en la apertura del programa, tenemos diversas opiniones. En este caso, estuvimos en el Consejo Deliberante y aprovechamos, entre otras cosas, para dialogar con el concejal por el Frente para la Victoria, Claudio Geloso. El doctor Geloso nos decía lo siguiente. Reporte sindical, en este caso con el concejal Claudio Geloso. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches a vos, Camilo, gracias a ustedes. Bueno, como vos sabés, este programa tiene tinte sindical y por supuesto no está exento de la política. ¿Cómo ves la situación de los trabajadores en este momento? Bueno, uno lo ve con cierta preocupación. Si bien no tiene digamos, el voltaje que tuvo meses atrás, como fue en los primeros días de mayo, que inclusive nosotros acompañamos a la mesa sindical en el reclamo que tuvo en el tema de Ingredion, evidentemente ya se está barajando la posibilidad de algún tipo de reforma laboral, de precarización laboral o flexibilización, que uno realmente lo tiene preocupado. Así que esperemos que bueno, la ciudadanía esté al tanto de esto y pueda conocer cuáles son los alcances de esta futura medida. Hablabas recién del tema Ingredion. ¿Quedaste conforme? ¿Qué sensación te dejó la resolución del conflicto? La realidad es que para Chacabuco que la empresa esté es fundamental, así que nosotros bregábamos para que se mantengan la mayor cantidad de puestos de trabajo, que también tengan su nivel de ingreso, se mantenga el nivel de ingreso y que no quede que después se toma gente con menor digamos, poder adquisitivo y bueno, de alguna manera reemplazarlos. Así que bueno, uno cree que de alguna manera se está en vías de recuperación, así que hacemos voto para que la empresa siga funcionando y que el trabajador mantenga vigentes sus derechos. De hecho, circuló en las redes sociales en los últimos días que está tomando personal la empresa en este momento. Claro, por eso decía, lo que no sabemos realmente con qué tipo de contrato se lo está tomando. Pero bueno, lo importante es que se mantenga la empresa, era un poco la preocupación que había cuando acompañábamos el reclamo. ¿Qué opinión te merece lo que se habla del tema jubilación en cuanto a la extensión de la edad? Por lo menos ahora se dice que es optativo, pero ¿tenés algún concepto fijo sobre este tema ya? Creo que no, creo que tiene un debate, que va a tener que tener asambleas públicas en la cual la gente pueda participar, se tenga que tratar en los consejos deliberantes, en las cámaras legislativas. En principio, Camilo, me da la sensación de que no estaría acompañando este tipo de proyectos. En el caso que sea optativa, tiene otra visión, pero de arranque te digo que personalmente no estoy de acuerdo.
¿Y con la reforma laboral? Con la reforma laboral, eso creo que va en mano fundamentalmente del trabajador y de la mesa, de los sindicalistas, así que creo que el gobierno que esté va a tener sus intereses. Nosotros no acompañamos todas las políticas que viene desarrollando este gobierno, así que seguramente si va impulsado por el gobierno nacional no vamos a estar de acuerdo. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Obviamente que lo que está en discusión en este momento es la reforma laboral y por supuesto también aquello que se está comentando en cuanto al estiramiento de la edad máxima para poder jubilarse. Que el gobierno dice que va a ser optativo, hay gente que descree de esto, como descree de muchas cosas de este gobierno, pero como esta es la temática, también se lo preguntábamos a otro concejal, Hugo Moro, con nosotros en Reporte Sindical. Seguimos trabajando en el Consejo Deliberante, en este caso con el concejal Hugo Moro. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Camilo, ¿cómo andás? Bueno, sabés que este programa Reporte Sindical, obviamente tratamos todo lo que sea referido a los gremios, pero también a la política, no cabe ninguna duda que están concatenados. Lo primero, ¿qué sensación te quedó con la resolución del conflicto de Ingredion? No, con el conflicto de Ingredion el sabor es amargo. Triste ver al oficialismo que festejaba, que decían que bueno, que fue positivo que no se había ido a la fábrica. Yo no miro el vaso medio vacío, lo trato de mirar medio lleno, y medio lleno sería haber logrado que más de 100 vecinos de Chacabuco no se quedaran sin trabajo, porque cuando uno mira entre la gente que despidieron y los retiros voluntarios, que los retiros voluntarios fueron con la pistola en la cabeza casi, bajo presión, fue lamentable como tuvo el desenlace. Así que la generación de puestos de empleo es una asignatura pendiente en la comunidad para tratar de recuperar lo que hemos perdido con Ingredion, lo que hemos perdido con Lidera y con todos los comercios chiquitos que fueron cerrando, que a lo mejor no son tan expuestos como cuando cierra una multinacional, pero que han producido grandes estragos laborales en Chacabuco. Hablando de esa recuperación, ¿qué ideas tenés? ¿Qué podés aportar desde el Consejo? La última sesión presenté un proyecto donde pedimos la afectación del 1% del presupuesto municipal para la generación de puestos de empleo en créditos no de plata, sino que se le puede dar la máquina. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos chicos del colegio industrial se recibieron, pero pueden manejar un torno, pero no tienen la posibilidad de comprar un torno? Por ponerte un ejemplo. Y entendemos que el 1% son 10 millones de pesos, 1.000 millones va a ser el presupuesto más o menos el año que viene municipal. Con 10 millones podemos dar 100 créditos de 100.000 pesos cada uno en máquinas para poder ayudar a las familias a ponerse de pie y poder caminar. Y si lo que vos no ponés por ese lado, se te va por el otro, Camilo, porque se te termina yendo en subsidio, en ayudas para diferentes cuestiones, y creo que puede ser un paliativo. Y lo que nosotros planteamos en estos son dos posturas de producción, una en un estudio de mercado, para poder asesorar al vecino en qué puede emprender un proyecto productivo o de servicio, y el otro paso es el posterior a la entrega, ayudarte, porque a lo mejor vos podés saber cómo producir, cómo fabricar o cómo crear, pero a lo mejor no sabés de marca, de marketing, de logística, bueno, y un montón de cuestiones más que hay producción tiene que estar acompañando para que el proyecto sea viable en el tiempo. Hablando de que sea viable el proyecto, ¿tuviste alguna charla con gente del oficialismo? ¿Crees que lo pueden considerar? Dos concejales del oficialismo estuvieron mirando el proyecto, esperemos poder dar esta discusión, aparte la necesitamos darla lo antes posible porque es la discusión del presupuesto 2018, esto en diciembre va a estar aprobado el presupuesto y sería muy interesante que nos destinen el 1% para que el intendente y los funcionarios resuelvan qué hacen con el 99% restante. A ver, alguien también puede decir 10 millones de pesos es mucha plata, el aumento de sueldo de funcionarios este año saltó de 7 a 26 millones, es decir que aumentó 19 millones el sueldo de funcionarios, así que si había plata para aumentarse 19 millones, supongo que debe haber 10 para generar 100 puestos de microemprendimiento pymes. Gracias, Hugo, hasta cualquier momento. Gracias a vos, Camilo, muchas gracias. Este y los anteriores programas de Reporte Sindical los puede ver en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Reporte Sindical y déjenos su comentario o sugerencia. También lo puede hacer en nuestro correo reportesindical@gmail.com. Somos Unidad Ciudadana.
La lista de Cristina en Chacabuco. Que no te corten la esperanza. Unidad Ciudadana. Siempre del mismo lado. Del tuyo. Votá boleta completa. Martín Carnaghi, concejal. Tecnomac, servicios informáticos de Marcos Lobosco. Registradoras, balanzas, impresoras, tiqueadoras, comanderas fiscales. Venta, reparación y mantenimiento. Jujuy 26, teléfono 02352 471 471 Chacabuco. El avance de las obras de lo que está haciendo el Sindicato de Choferes de Camiones en su predio de la Ruta Nacional número 7 avanza a pasos agigantados. Mientras vemos parte de esos avances, les leemos un comunicado que nos hace llegar, firmado por su secretario general Mariano Olechea, que dice lo siguiente: el Sindicato de Choferes de Camiones comunica a sus afiliados que se encuentra abierta la inscripción para la entrega de guardapolvos para el ciclo primario y de útiles para el ciclo secundario, cerrándose en inscripción el día 30 de noviembre de 2017. Para mayor información, concurrir a la sede del sindicato, Buenos Aires 376. Para la inscripción deberán presentar último recibo de sueldo, la fotocopia, y fotocopia de la credencial de obra social al día. Reitero, firma este comunicado Mariano Olechea, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, seccional Chacabuco. Crear HD, cobertura de eventos sociales, fotografía y videos para bodas y 15 años, despertadas, books, backstage y apertura. Crear HD, Andes 84, teléfono móvil 11 35 94 79 91. Contacto en Face, Guillermo Argüello. Crear HD. Bueno, vamos a contarle algunos datos útiles que el trabajador o la trabajadora tienen que tener presente en el ámbito de una relación laboral. El trabajo es una actividad que genera riesgos y, como todo riesgo, hay una legislación nacional que viene en cierta forma a dar una cobertura para ese trabajador o para esa trabajadora. Puede ocurrir que el trabajador o la trabajadora en el ámbito del trabajo sufran un accidente laboral o empiecen a sentir síntomas de una enfermedad de tipo profesional. Los accidentes de trabajo son aquellas circunstancias que se dan de manera violenta y de manera súbita, es decir, de manera repentina, en el ejercicio de un trabajo, en la relación laboral, y las enfermedades profesionales son aquellas que se generan en el marco de esa relación laboral, donde el trabajador o la trabajadora van a tener esos síntomas que son producto de esa relación. También puede ocurrir que el trabajador, en el trayecto que va desde su casa hacia el lugar donde trabaja, o desde el lugar donde trabaja hacia su casa, pueda también tener o sufrir o ser víctima de un accidente. Ese sistema está cubierto por una figura legal que se denomina accidente in itinere, y siempre y cuando el trabajador no desvíe su trayecto o lo haga en ejercicio de algún mandato laboral, va a poder tener esa cobertura médico-asistencial que le va a poder brindar la ART o ante el hecho de que su empleador esté autoasegurado. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o que sufra alguna enfermedad profesional deberá informarle a su empleador, y el empleador deberá denunciar a la ART para que la ART evalúe la cobertura médico-asistencial de ese trabajador accidentado o de ese trabajador que padece algún síntoma de una enfermedad profesional. Ahora, puede ocurrir que el trabajador le informe al empleador y el empleador no notifique o no denuncie a la ART de los dolores o aquellos acontecimientos que le pasó a raíz de un accidente de trabajo. Entonces, el mismo trabajador debería contar con una credencial de esa ART y debería llamar gratuitamente a la línea telefónica que la ART dispone, o debería enviar un telegrama gratuito para que la ART le haga la cobertura médica asistencial, o el trabajador también puede ir directamente hacia esa ART y notificar cuál es el problema que tuvo en el espacio laboral donde trabaja,
o en el trayecto desde su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Nos hacen muchas preguntas sobre qué pasa si me resbalo en el trayecto que voy desde mi casa hacia el trabajo, pero paré a comprar el pan. O situaciones muy similares donde mi patrón me pidió que pase por una ferretería y compre tornillos para llevar a trabajar. Todas aquellas desviaciones que uno haga en el trayecto de su casa al trabajo o de su trabajo a su casa, que tengan un sentido laboral, es decir, por una disposición del patrón o del empleador, esos van a ser situaciones que son pasibles de cobertura médico-asistencial. Ahora, yo me detuve en una plaza porque me encontré con un amigo, con algún familiar y nos quedamos charlando en la plaza, por supuesto que esa desviación en el trayecto muy posiblemente no sea cubierta por la ART o no entre dentro del autoseguro de ese empleador. Puede ocurrir que la ART lleve adelante el rechazo de la cobertura de ese trabajador. Bueno, el trabajador podrá asistir a las comisiones médicas, que son tribunales administrativos conformados por médicos, que se constituyen a los efectos de poder llevar y garantizar esas relaciones que hay entre el trabajador y la aseguradora que le va a brindar ese servicio. Entonces, la comisión médica, por ejemplo, para los trabajadores que son aquí de Chacabuco y la zona, la comisión médica más cercana que tienen es en la localidad de Junín, aquí a 50 kilómetros, más precisamente en la avenida San Martín número 441. Uno puede presentarse en la comisión médica y manifestarle a ese tribunal de médicos, por así decirlo, de que la ART le ha denegado aquella solicitud de cobertura médico-asistencial. Aquel trabajador que padece una incapacidad temporal, es decir, por ejemplo, se quiebra un brazo o se quiebra una pierna, podemos hablar de un empleado metalúrgico que está a una elevada altura, que se cae del andamio y se quiebra una de sus piernas y bueno, va a merecer una pronta recuperación en su casa. ¿Qué ocurre? Y muchas de las preguntas que nos hacen es ¿qué ocurre? ¿Quién paga el sueldo mío y quién hace la cobertura médica? Por supuesto, la cobertura médica se va a encargar la ART, que le va a dar todo tipo de cobertura, farmacéutica, ortopédica, de rehabilitación. También le va a cubrir los gastos médicos y los gastos de traslado, siempre que sean transportes públicos, y para el caso de que el médico haga alguna recomendación de que tenga que hacer uso de otro transporte para ir desde su casa hasta un centro de salud, así la ART lo va a entender como cobertura porque la misma legislación se lo exige. Y todo lo que hace referencia al sueldo de ese trabajador, bueno, los primeros 10 días se hace cargo el empleador. Los primeros 10 días, por supuesto, desde que se produce el accidente de trabajo o desde que se dan las primeras manifestaciones de esa enfermedad. Y desde el día 11 en adelante se va a hacer cargo la ART. ¿Y durante cuánto tiempo ese trabajador incapacitado transitoriamente podrá estar percibiendo este beneficio? Hasta que el médico le dé el alta o hasta transcurrido el primer año calendario desde que se da la enfermedad o alguna manifestación de los síntomas o desde que ocurre el accidente de trabajo. Es lo que ocurra primero, o el alta médica o el cumplimiento del año. Y luego el trabajador, si las condiciones médicas lo ameritan, podrá tener un plazo de 12 meses más para que pueda acceder a este beneficio que la legislación de riesgo de trabajo le va a dar a su trabajador. Por supuesto hay que tener presente cuáles son algunos de los objetivos que tiene esta legislación en materia de riesgos de trabajo. Esta legislación viene a prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, aplicando medidas que hagan a la higiene y a la seguridad de una empresa o de un empleador. Si ellos mismos no la cumplen, por supuesto hay severas sanciones, no solo de la clausura de la empresa, sino también hasta la multa de las mismas. Y también hace referencia esta legislación a la reparación del daño. Estábamos hablando recién de la posibilidad de tener un seguro y de poder recibir prestaciones dinerarias ante el hecho de que las incapacidades tengan un determinado punto. Cuando uno habla de los porcentajes de incapacidad, la ley lo va a dividir hasta un 20% y de un 20% en adelante o una incapacidad permanente. Y por supuesto, la ley prevé, la legislación prevé la recalificación laboral para el caso de que si ese trabajador ya no puede cumplir una determinada tarea en esa empresa o ante ese empleador, pueda hacer otra según las posibilidades en las condiciones en las que quedó por ese accidente de trabajo o por esa enfermedad profesional. ¿Cuáles son los trabajadores que están incluidos
en esta legislación nacional. Primero, tenemos que hacer referencia a todos los trabajadores en relación de dependencia, no solo de aquellos empleadores que están en el sistema privado, sino también de aquellos empleadores que son públicos, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. También estamos hablando de personas que tengan la obligación de prestar cargas públicas. Y por supuesto, con el transcurso del tiempo, se han ido incorporando a los trabajadores del servicio doméstico y a todas aquellas personas que desempeñan tareas como becarios, como pasantes y como aprendices en lo que se denominan relaciones no laborables. Todos ellos pueden acceder a este beneficio de las coberturas médicas asistenciales porque son trabajadores contemplados por la legislación nacional argentina y esos son sus derechos. Estos fueron algunos datos útiles para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan bien presente, porque cuando un trabajador está informado, después va a poder hacer valer sus derechos. Y estamos en la parte final ya de nuestro programa, simplemente nos queda la despedida, agradeciéndole por supuesto que como de costumbre nos siga todos los días jueves después de Somos Noticias Chacabuco y también con nuestra repetición del programa los días sábados a la hora 18:30. No se olvide de vernos también en nuestra página de YouTube y por supuesto escribirnos y hacernos todas las sugerencias que usted crea necesarias. Nosotros las recibiremos con mucho gusto y trataremos de ponerlas en práctica y satisfacer a cada uno de los que nos escriben, de los que nos llaman y que por supuesto nos sugieren cuestiones para tratar aquí en nuestro programa. Reiteramos el agradecimiento para toda nuestra audiencia y será hasta el próximo jueves.